Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Brasil. Primera persona condenada por el intento de golpe de Estado a pocos días de la asunción de Lula da Silva en enero pasado. Este jueves, el Tribunal Supremo Federal profirió su decisión por asociación criminal, golpe y abolición del Estado Democrático de Derecho. ¿De quién se trata? ¿Qué significa jurídica y políticamente? Lo analizamos. En Noticia Cuba comienzan a llegar delegaciones a la cumbre del G77 más China, que inicia este viernes. Entre ellas ya se encuentra en la isla el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El proyecto de resolución Retos actuales del desarrollo, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación ya cuenta con amplio consenso. Les contamos. En Noticia República Dominicana, a partir de las 6 horas de este viernes, hora local, se cierran las fronteras terrestres, marítimas y aéreas con la vecina Haití. La decisión tomada por el presidente de Dominicana, Luis Abinader, obedece a la controvertida construcción de un canal de riego del lado haitiano privado sobre el río Masacre que riega a ambas naciones. Se trata de otro ingrediente a la crisis que atraviesan ambos gobiernos. Lo analizamos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, el Supremo Tribunal Federal condena a la primera persona por participar en el intento de golpe de Estado en enero pasado. Vamos a verlo. Este jueves, el acusado Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 años, recibió una condena de 17 años de prisión por los actos golpistas en la capital el 8 de enero del año en curso. Por mayoría de votos, de acuerdo con el voto del ministro Alexandre de Moraes, el tribunal rechazó las excepciones preliminares y confirmó la acción penal para condenar al acusado Aécio Lúcio Costa Pereira a 17 años. Se le responsabiliza de 5 cargos: delitos de asociación delictuosa armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, daños calificados y deterioro de bienes catalogados. También recibió una multa de 44.000 reales, equivalente a unos $9.000, en concepto de daños morales colectivos. Costa Pereira es el primero de los 1.390 procesados. En su defensa aseguró no haber cometido ningún destrozo y solo haber participado en la manifestación. El juez Moraes mostró videos del imputado dentro del recinto del Senado, vestido con una camiseta que dice Intervención Militar Federal, amenazando con defecar en el Pleno, mientras llamaba al levantamiento. La acción criminal ideada por los agentes en la que participó el imputado tuvo el nefasto motivo de impedir continuamente el ejercicio regular de facultades constitucionales y provocar la deposición del gobierno legítimamente constituido. Mientras André Mendoza y Casio Núñez Márquez fueron los únicos discrepantes en el juicio. Desestimaron los cargos de tentativa de golpe, lo que propusieron penas más leves. Desde la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva el 1 de enero, miles de simpatizantes de Bolsonaro se manifestaron frente a cuarteles militares en solicitud de intervención por supuesto fraude electoral. Una semana después, invadieron y saquearon la sede del gobierno, el propio tribunal y el Congreso Nacional, a lo que el expresidente Jair Bolsonaro fue inhabilitado para participar en las elecciones durante 8 años y es investigado por su presunto papel como instigador de la asonada, aunque ha negado cualquier responsabilidad. Al término de la tarde, la máxima Corte de Justicia retomó la sesión para juzgar a otros 3 imputados.
Y precisamente cómo cierra esta jornada después de que se ha proferido esta primera condena por parte del máximo Tribunal de Justicia Federal, en este caso de Brasil. Le preguntamos a nuestro corresponsal en Río de Janeiro, André Vieira. André, adelante, buenas noches. Saludos para ti, también para la audiencia, que es noticia en el segundo día de juicio de los acusados de participar de los ataques golpistas del pasado 8 de enero, el Supremo Tribunal Federal aquí de Brasil condenó a 3 de los casi 1.400 denunciados por la Fiscalía General aquí de la República por estos actos golpistas. Aécio Lúcio Costa y Mateus Lima Lázaro fueron condenados a 17 años de prisión y Tiago de Assis a 14 años. Este último recibió una punición menor porque no grabó videos desde la invasión estimulando las acciones golpistas. La mayoría de los jueces de la Corte Suprema entendieron que todos practicaron los crímenes de daño calificado, deteriorización del patrimonio público, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación criminal. Asimismo, también tenemos que recordar que el pasado 8 de enero, miles de apoyadores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron Brasilia y para destruir la sede de los tres poderes y buscar también la destitución del presidente Lula da Silva por medio de una intervención militar armada. Con el juicio de hoy, con las acciones tomadas desde el 8 de enero, la justicia aquí de Brasil envía un importante mensaje que no dejará sin punición a aquellos que atenten de forma física contra el Estado Democrático de Derecho. Este es un importante paso, Tatiana, para un país que vivió un golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016 y la presión política del ahora presidente Lula da Silva en 2018, hechos ilegales que se realizaron aquí en Brasil sin una respuesta efectiva de la justicia. Tatiana. Y aquí además es importante en el marco de esto que tú dices, cómo se recuerda, y es que hay distintas alertas después de lo sucedido en enero pasado, pero bien que también pones de presente el golpe de Estado parlamentario a la expresidenta Dilma Rousseff. Muchas personas han sido detenidas en estos meses, unas siguen tras las rejas, otras han sido dejadas en libertad. ¿Cuál es el balance en ese mismo sentido? Tatiana, el balance es que la justicia envía un mensaje justamente que no dejará sin punición a aquellos que atenten contra el Estado aquí de Brasil. Y también un mensaje claro a aquellos que buscan por medio de las fake news, por medio de las mentiras, por medio de las noticias falsas, buscar alguna forma de desestabilizar este país, de buscar golpes de Estado. La justicia ahora deja claro que a partir de ahora, por lo menos desde el 8 de enero, ya no permitirá acciones antidemocráticas. Esto porque vio, luego del golpe de Estado contra Dilma, luego de la presión política de Lula da Silva, la asunción de Jair Bolsonaro dentro de todo este contexto de falta de democracia que en este país, la propia justicia vio que el avance de la extrema derecha también es un riesgo para la propia justicia, para la propia clase dominante aquí de este país, una vez que la extrema derecha está aliado con este grupo de la derecha o con estos liberales en el plan económico, pero en el plan de las costumbres y también en el plan del propio golpe de Estado, autogolpe dentro del Estado. Eso también pone en riesgo este poder de la justicia a las élites aquí de Brasil. O sea que eso es un mensaje que a partir de ahora no se permitirá más acciones antidemocráticas, como fue lo que ocurrió contra Dilma Rousseff, como fue lo que ocurrió contra Lula da Silva. Incluso en los últimos meses vimos aquí en Brasil también decisiones de la justicia que, por ejemplo, afirman que la base que sirvió de golpe para Dilma Rousseff fue una base ilegal. También afirmó recientemente, también ahora, que la presión de Lula da Silva fue uno de los mayores errores de la historia de este país. O sea que la justicia que permitió en un momento que se gestara, por ejemplo, el huevo de la serpiente, de la extrema derecha, del fascismo aquí en Brasil, a partir de ahora envía un mensaje que ya no está más disponible o que ya no estará más sin actuar frente a este tipo de acciones por parte de la extrema derecha, sus apoyadores, y que tiene al expresidente Jair Bolsonaro como este principal representante aquí en Brasil. Más que un mensaje para Brasil, también fue un mensaje para el mundo, que la justicia aquí de Brasil está muy pendiente, Tatiana.
Muchísimas gracias. Vamos a analizarlo desde esa perspectiva que también nos planteas. El mensaje para el mundo, después de que se denunciaba todo el nivel de injerencia extranjera, recordar, por ejemplo, el tema del Lawfare. Gracias, André. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Rafael Machado, es periodista, es analista internacional, nos acompaña desde Río Grande do Sul. Rafael, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un saludo, mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, primero en el marco de esta coyuntura, nuestro corresponsal nos entregaba un contexto bastante interesante de lo que ya le preguntaré, pero en este marco, la coyuntura. Primera persona condenada por el intento de golpe de Estado a pocos días de haber asumido la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva. Jurídica y políticamente, ¿esto cómo se lee en Brasil? Bueno, en Brasil se está percibiendo, como incluso el colega ya habló un poco, que el objetivo de la Suprema Corte es básicamente demostrar que van a punir intentos semejantes o otras situaciones de ese tipo en que se intente por la fuerza, por la violencia, imponer la voluntad de unos sectores, de unos grupos, por sobre las instituciones, el funcionamiento normal de las instituciones. Porque en Brasil, en una democracia, si quieres cambios en el gobierno, hay que participar en el proceso normal, ¿sí? En las elecciones. Hay que poner su voluntad en los escaños, sí, en las urnas, para poder, si quieren un cambio, votar a sus candidatos, a sus diputados, a su presidente, a sus senadores, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el entendimiento general de que, bueno, se habla bastante sobre las condenas, sí, 17 años, 14 años, porque hubo dos otros condenados también, y son penas que varias personas consideran penas bastante elevadas. Pero parece que el objetivo con eso es que sirvase de ejemplo para otras personas que tengan las mismas intenciones, y es que para que algo en ese sentido no se repita. Dice la Suprema Corte Federal de Justicia del Brasil, la condena es por asociación criminal, golpe y abolición del Estado Democrático de Derecho. Para todas las personas que están siendo procesadas, ¿irían los mismos cargos, Rafael? Más o menos. Bueno, hay 5 cargos, sí, hay 5 crímenes, pero no vale para todas las varias personas que están presas. Eso depende bastante de lo que hay pruebas o no. Entonces, por ejemplo, para algunos no hay pruebas de que de hecho ingresaron en los predios del gobierno, sí, entonces que ellos no practicaron el crimen de daño cualificado, sí, que es el crimen de causar daños materiales a los bienes del gobierno, ¿sí? del pueblo brasileño. Pero el de golpe de Estado, de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y de asociación criminosa, por el entendimiento que ya estamos viendo en el STF, en la Corte, paréceme que todos o casi todos van a ser condenados por lo menos por esos 3 tipos, porque el ministro Barroso entiende que no es posible condenar al mismo tiempo por golpe de Estado y por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. Entonces, él entiende jurídicamente, sí, una cuestión técnica, que es un solo crimen, entonces no puede ser esos 2 crímenes. Y los otros, por ejemplo, los minoritarios, Mendonça y Márquez, entienden que no hay pruebas suficientes de que hubo, de hecho, el intento de golpe de Estado y de abolición del Estado Democrático de Derecho. Entonces, ellos entienden que hubo solo el crimen de daño, de destrucción del patrimonio público, etcétera. Para este caso se calcula que son 17 años de prisión. Algunos sectores dicen deberían ser muchos más porque pusieron en un verdadero riesgo, en un verdadero peligro la democracia, la tranquilidad, la institucionalidad de Brasil. ¿Usted qué cree?
Bueno, sí, son penas, hay sectores que dicen que debería ser penas mayores, sí, cargos mayores. Hay otros, incluso también en la izquierda, que dicen que están incluso un poco preocupadas, porque hay que recordar un hecho importante. El judiciario no es a favor de Lula o de Bolsonaro, ¿sí? Es su propio órgano, su propia institución, etcétera. No se puede olvidar, aunque Lula haya sido inocentado, sí, ahora Lula, su proceso fue anulado, el mismo ahora se sabe, por ejemplo, con todas las certidumbres, que Dilma fue víctima de un golpe, de una injusticia. Pero al mismo tiempo, lo que se pasó antes se puede pasar de nuevo. Entonces hay algunos movimientos sociales que están preocupados que eso sirva de precedente para la criminalización de movimientos sociales en el futuro. No necesariamente en ese gobierno ahora, pero en otros gobiernos futuros, que el judiciario utilice esas transformaciones, esos entendimientos también contra la izquierda. Entonces, hay varios sentimientos distintos y conflictantes en relación a ese caso, que por supuesto fue Lo que un pasa es caso. que Rafael, contra la izquierda, con respecto a esa reflexión que usted plantea, recordemos que contra la izquierda en Brasil ya se ha hecho todo. A la expresidenta se le dio, Dilma Rousseff, se le dio un golpe de Estado parlamentario, luego trataron de inculparla judicialmente, jurídicamente, y no habían pruebas porque era una decisión política para sacarla del camino. Contra Luis Ignacio Lula da Silva se hizo todo para que en las elecciones de 2018 no fuera el candidato porque habría ganado sobre Bolsonaro. Así que, ¿qué más se puede hacer sobre la izquierda de Brasil si ya todo lo hicieron? Sí, bueno, infelizmente siempre es posible que las cosas se queden aún peores, ¿sí? Hay que tener atención a eso, pero también hay otras posibilidades en esa cuestión, de que otra preocupación, de hecho, es que hasta ahora solo personas comunes fueron llevadas a la Suprema Corte, ¿sí? Aún no hay información o algo concreto contra los que dieron las órdenes, o que los que pagaron esas caravanas de personas, los que financiaron las manifestaciones en frente a los cuarteles, etcétera. Sí, entonces hay que tener atención también, pero esos procesos y investigaciones aún van a continuar. Todo esto indica a personas muy cercanas al expresidente Bolsonaro. De hecho, recordemos, su jefe de seguridad estaría directamente involucrado. ¿Qué pasa con esas investigaciones? Pero también, ¿qué pasa con Bolsonaro como una figura política? Recordemos que no le fue nada mal en las elecciones pasadas, presidenciales. Sí, sí, bueno, la impresión general es de que Bolsonaro va a ser preso, ¿sí? La impresión general es de que básicamente una cuestión de tiempo hasta que Bolsonaro sea de hecho preso, ¿sí? Hay casi todos los días informaciones nuevas, por ejemplo, de Cid, sí, de Mauro Cid, también otras informaciones descubiertas sobre el hacker del Gatti, sobre la cuestión de las urnas electorales. Entonces hay una fuerte impresión de que se impone a Bolsonaro un cerco, es de que es casi inevitable que sea preso también. Sí, estas investigaciones, hay novedades sobre ellas casi todos los días. Y desde la Suprema Corte Federal, ¿esto cómo avanza? Porque recordemos que durante los 4 años el expresidente Bolsonaro hizo todo lo posible por nombrar magistrados, jueces de la máxima instancia judicial del país que fueran directamente de su círculo más cercano. Sí, bueno, como estamos incluso viendo en esas condenaciones, incluso fueron los jueces indicados por Bolsonaro que tuvieron votos un poco más diferentes, con la excepción de Barroso, sí, que fue indicado en el gobierno del Partido de los Trabajadores, pero posee su propio entendimiento en una cuestión más técnica, sí. Pero tanto Mendoza como Márquez entienden que no hubo intento de golpe de Estado, etcétera. Pero la mayoría de los jueces, de los ministros de la Suprema Corte, lo que todo indica es que sí
Depender de ellos si la decisión sobre el futuro, por ejemplo, de Bolsonaro o de otras personas asociadas a Bolsonaro, si depende de ellos, probablemente van a entender por una postura rigurosa, si caso se verifique que de hecho tanto Bolsonaro como sus asociados cometieron crímenes. Pues es que es lo que debería ser la justicia apegada al sistema judicial de cada país y no la UFER como hemos visto en tantas partes de nuestra América Latina. Rafael, gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Cuba, comienzan a llegar las delegaciones a la cumbre del G77 más China que inicia este viernes. Entre ellas ya está en La Habana el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El proyecto de resolución, retos actuales del desarrollo, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación ya cuenta con amplio consenso. Les contamos y lo analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Cuba, La Habana recibe a más de un centenar de delegaciones que participarán este 15 y 16 de septiembre en la cumbre del G77 más China, el mayor grupo negociador en la Organización de Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya arribó a esta nación caribeña, así como varios mandatarios y jefes de Estado del bloque. La cumbre se enfocará en los retos actuales del desarrollo, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Aseguró el primer ministro cubano Manuel Marrero que este espacio propiciará el intercambio entre naciones del sur global y el fortalecimiento de la unidad de países miembros. La isla asumió en enero pasado el liderazgo pro tempore del grupo y a propósito de las llegadas de las delegaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió ya este jueves con sus homólogos de Palestina, Burundi, Laos, Mongolia, Sri Lanka, así como con el presidente de la Unión Africana y el vicepresidente de Irán. Recordemos ahora que es el G77 más China. Pese a que conservó su nombre histórico, el G77 más China está integrado actualmente por 134 miembros y es el organismo de concertación multilateral más grande y más diverso. Su origen se remonta al año 1961, cuando Naciones Unidas aprobó constituir el llamado Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y tomó su nombre en 1964 al término de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para promover los intereses de los 77 estados fundadores, todos miembros del movimiento de países no alineados en el marco de la Guerra Fría. En 1992, China se sumó al bloque como un colaborador externo. El gigante asiático proporciona los medios para que los países del sur articulen sus intereses frente a las naciones más ricas. Los países miembros de este bloque representan 2/3 de los miembros del Sistema de Naciones Unidas y el 80% de la población mundial. La institución cuenta con una presidencia rotatoria que se elige actualmente alternando entre las regiones de África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe. Entramos con el análisis, para ello nos acompaña Ana Esther Ceseña, analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora Ceseña, qué gusto saludarla, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto, Tatiana, estar contigo. Muchísimas gracias. Cumbre del G77 más China que comienza contra todo pronóstico, contra todos los obstáculos e intentos por impedirlo en La Habana este viernes. Son 48 horas de cumbre con una agenda muy amplia y lo que ha dicho la víspera el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, es que hay un proyecto de borrador que ya cuenta con un amplio consenso
Esto, en esos términos diplomáticos, ¿qué significa? Él decía, ya llevamos más de 2 semanas presentando este proyecto de borrador y ha tenido muy buena acogida. Bueno, es una noticia muy importante porque realmente están ocurriendo muchas cosas en el mundo en la actualidad y a todas las otras, los otros procesos de integración que han estado ocurriendo y que hemos estado viendo en los últimos días, hoy se refrenda el G77. Que es muy interesante porque es realmente una expresión del sur global con todas sus diferencias, ¿verdad? Con la heterogeneidad que lo caracteriza, pero en el que evidentemente hay algunos puntos de acuerdo necesario, porque el sur global en su conjunto está, digamos, enfrentando problemas, por ejemplo, de remontar los momentos de la pandemia que realmente pusieron en situaciones muy difíciles a muchos de los países. El problema de la deuda, por ejemplo, que es una deuda verdaderamente impagable, inhumana, podríamos decir. Es decir, hay una serie de cuestiones que a pesar de las diferencias entre los países, diferencias incluso de orientación, de inclinación hacia la alianza, hacia un lado o hacia el otro. Bueno, en este momento pues hay cosas que son ineludibles para este sur global. Y lo interesante también, digamos, agregando ahí, es que otra vez China está jugando aquí un papel muy importante. China, que pues no podemos decir que es del sur global, aunque de algún modo ha estado en el sur, pero que es una potencia muy fuerte y que es un punto de anclaje para los países del G77 porque está incluso ofreciendo apoyo en muchos sentidos, acuerdos de diferentes tipos y por supuesto que es algo que permite equilibrar las relaciones que tienen todos los países del sur con, con el occidente colectivo. De esta manera, el occidente colectivo, por supuesto, no desaparece, sigue pesando incluso en términos de sanciones, por ejemplo, a los países del sur global, pero está compensada por la participación de China en este acuerdo de integración, ¿no? Que yo creo que si lo vemos junto con todos los otros, va sumando hacia perfilar cambios muy importantes en la escena mundial. Hacia una nueva arquitectura global, como hemos visto lo que sucedió recientemente, profesora Ana Esther, con los BRICS, que a partir del próximo enero será BRICS Plus. Ahora, hay una serie de puntos que ha planteado un diplomático en La Habana, en un artículo que él presentaba a través de Cuba Debate, que nos parece muy interesante porque prácticamente recoge todo lo que está pasando y eso transversaliza el G77 más China o no, es la pregunta que le haré. Él hace referencia a tensiones geopolíticas, medidas coercitivas unilaterales, sanciones ilegales, bloqueo criminal, crisis económica y financiera, fragilidad de perspectivas económicas mundiales, aumento de la presión sobre alimentos y energía, desplazamiento de personas, volatilidad de mercados, inflación, ajuste monetario, creciente carga de la deuda externa que usted hacía referencia, profesora Ceseña, aumento de pobreza extrema, aumento de las desigualdades dentro de los países y entre ellos efectos adversos del cambio climático, pérdida de biodiversidad y la desertificación. Todo esto es lo que está pasando en el mundo y dice este articulista que cada uno de estos países en el marco del G77 más China tienen una corresponsabilidad para buscar un camino en conjunto para salir de todo eso tan complejo. ¿Cómo lo ve usted?
no solamente tienen una corresponsabilidad, es casi de supervivencia. O sea, si no se resuelven los problemas alimentarios de los países del sur, bueno, pues la verdad que la crisis en la que de por sí están muchas de esas regiones va a ser complicadísima. Es decir, hay, y más, bueno, un poco con la complicación, digamos, de la guerra de Ucrania y el problema de suministro energético, pero también de alimentos, de cereales, de fertilizantes que hay a partir de esa guerra, bueno, pues esto complica mucho el escenario y sí, efectivamente, todos esos puntos están en la agenda. Uno muy importante, por ejemplo, es alimentación y disminución de la pobreza. ¿Cómo va a ser posible la disminución de la pobreza cuando, por ejemplo, nosotros vemos que en el momento de la pandemia realmente lo que ocurrió fue una hiperconcentración de la riqueza en los países, sobre todo del occidente colectivo, ¿no? Es decir, los países del norte, y que eso ha puesto en situación bien complicada al resto de los países del mundo. Pero el otro problema también que se relaciona con pues es efectivamente el de la crisis, yo diría la catástrofe ecológica en la que se encuentra el planeta, que ha sido propiciada por la manera como el norte, el capitalismo, digamos, más desarrollado, establece sus modos de producción, sus modos de vida, sus relaciones en términos generales, el uso de los energéticos, el uso abusivo de los energéticos que ha estado ocurriendo y que, bueno, eso afecta muchísimo a los países del sur y resulta que hay problemas de alimentación, pero también hay problemas de sustentación a partir de nuestros propios territorios, de la riqueza de nuestros propios territorios, porque esa riqueza se ha venido diezmando a través de la crisis climática. Entonces, es algo que es necesario detener y no lo van a detener los países del norte. No sé si los países del sur lo logren detener, pero por lo menos el esfuerzo sí está colocado ahí. Y aparentemente, o por lo menos así en las declaraciones, se ha expresado un compromiso de China fuerte como para aliviar este cambio climático haciendo un recambio energético, ¿no? Y China, que pues es uno de los grandes productores, cualquier cambio que haya en ese sentido en sus procesos productivos, pues necesariamente repercute en el resto del mundo. Yo diría que los problemas hoy, por eso la agenda es tan amplia, porque los problemas hoy son problemas muy agudos, muy pues podríamos decir de catástrofe sistémica, no solamente ecológica, sino este sistema tal como funciona, tal como está establecido, el tipo de relación es que no está encontrando manera de resolver los problemas más agudos. Crisis civilizatoria, profesora Ceseña. Una crisis civilizatoria a la que nos ha llevado contra la espada y la pared del modelo. Exactamente, estamos en una crisis civilizatoria y entonces hay que replantear los modos de vida. No solamente los modos de producir o de consumir energía, sino los modos de vida en su conjunto. Y entonces a mí me parece que, por ejemplo, cumbres como esta pueden ser también una iniciativa que camine en el sentido de irse saliendo del sistema, ¿no? Obviamente son propuestas capitalistas, no hay una alternativa clara y definitiva ahí dentro, pero sí apuntan hacia un cambio paulatino de sistema de vida.
Claro, y ese sin duda, como bien usted dice, es el reto. Por allí comienza el título del proyecto de resolución. Retos actuales del desarrollo, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Wow, qué bella fotografía nos ofrecía el equipo de producción de La Habana, que recibe a más de 100 delegaciones de tantas partes del mundo. Este es entonces el proyecto de resolución. Algunos se preguntarán, pero resulta un poco etéreo en el papel, ¿cómo avanzar para que esto se convierta en hechos concretos, para que no sea una cumbre más, que ya de hecho, por el espacio geográfico que es en La Habana, Cuba, ya será histórica, profesora Ceseña? Así es, ese es también un dato muy importante. Están ocurriendo las cosas justo en esos países que el occidente colectivo ha decidido castigar, que los tiene, digamos, en su lista de demonios, ¿no? De países terroristas incluso, y sin embargo ahí están ocurriendo las cosas y ahí se puede dar una reunión como esta, en que, pues bueno, está pues como ustedes decían, 2/3 de los países del mundo, el 80% de la población mundial representada. Eso es algo muy importante y en esa pequeña islita, ¿no? En esa pequeña islita tan castigada últimamente, bueno, desde hace mucho, pero últimamente con más severidad por las políticas de este occidente colectivo que insiste en imponer reglas del juego que ya nadie está queriendo aceptar. Vamos a revisar, de hecho, cómo se hace presente el Caribe a través de sus jefes de Estado, sus delegaciones. Lo vemos a través del tweet ex, antes tweet, ahora ex, de la presidencia de Cuba. El primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit, arribó a La Habana para participar en la cumbre del G77 y China. Dice también la primera ministra de Barbados, Mia Motley, aterrizó en Cuba para participar en la cumbre del G77 y China, que se celebrará en La Habana los días 15 y 16 de septiembre próximo. Aprovechamos para contarles que transmitiremos todo cuanto allí suceda a través de la pantalla de Telesur y nuestra multiplataforma. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, llegó a Cuba, asiste a la cumbre del G77 más China. Gonsalves fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Feito. Y el primer ministro de Grenada, Dick Mitchell, llegó a Cuba, estará tomando parte de la cumbre del G77 China a partir de mañana en el Palacio de Convenciones de La Habana. Será la sede de este encuentro histórico, G77 y China en La Habana. Profesora Ceseña, desde el Caribe observamos mucha solidaridad con las naciones que han sido bloqueadas, vilipendiadas, estas sanciones ilegales y criminales desde Estados Unidos como Cuba y Venezuela, pero al mismo tiempo exigen al mundo que se haga algo con un asunto que es extremadamente grave para el Caribe en general y tiene que ver con los efectos del cambio climático, un asunto también importante en este momento porque además observamos que llegan siempre cuando son llamados. Así es, pues es que las islas del Caribe, como algunas otras del Pacífico, por ejemplo, pues se están hundiendo. Es decir, están en un peligro extremo por el calentamiento, por la ebullición global, como se ha llamado ahora. Y claro que eso hace que sea mucho más urgente empezar a impulsar políticas de cambio de patrón energético, para detener este proceso que bueno, en gran medida es irreversible, pero hay partes que todavía pueden ser detenidas, pueden ser remediadas de algún modo, y eso es una cosa que es urgentísima para aquellos que viven en islas. Particularmente las islas pequeñitas del Caribe, bueno, están realmente en el límite, ¿no?, de sus posibilidades frente a este cambio climático. Entonces es muy importante el trabajo conjunto que se pueda hacer, porque cada una de ellas sola no puede pelear, ¿no? Que eso es algo clarísimo. Ningún país de estos que están aquí puede pelear solo. El momento, digamos, en que se privilegiaban las negociaciones bilaterales, pues está cediendo espacio a este momento de negociaciones más colectivas, de negociaciones que
permiten unir fuerza y entonces pues poder hacer contrapeso a las políticas que se imponen desde Washington principalmente, pero desde esto que se ha dado en llamar el occidente colectivo. Profesora Ceseña, un gusto siempre escucharla. Gracias por el análisis. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Encantada de estar contigo y con Telesur. Encantada, muchas gracias. Un abrazo. Así vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a llevar nuestra señal hasta Nicaragua. En este momento vamos a observar imágenes de la conmemoración aniversario de la independencia de Centroamérica y aniversario de la batalla de San Jacinto. Es una conmemoración histórica presidida por el jefe de Estado, por el presidente Daniel Ortega y su tren ministerial, toda la delegación del gobierno, acompañada por estas cientos de jovencitas y jovencitos que conmemoran una fecha histórica para el país. Aniversario de Centroamérica. Eso es parte de lo que sucede hasta ahora en esta nación centroamericana. Escuchamos parte de lo que allí observamos. Gracias, muchachas y muchachos del Colegio Público Los Cedros. Imágenes en vivo, en directo a esta hora de Managua, la capital de Nicaragua, conmemora y encabeza esta actividad histórica el presidente Daniel Ortega. Aniversario de independencia de Centroamérica, de este grupo de países en Centroamérica y aniversario también de otro momento histórico, la batalla de San Jacinto. Lo observamos a través de la pantalla de Telesur. Así vamos a una pausa. En el Noticia, al volver, es Noticia República Dominicana. A partir de las 6 horas de este viernes se cierran las fronteras terrestres, marítimas, aéreas con la vecina Haití. La decisión tomada por el presidente Luis Abinader obedece a la controvertida construcción de un canal de riego del lado haitiano privado sobre el río Masacre, que riega a ambas naciones. Se trata de otro ingrediente a la crisis que atraviesan ambos gobiernos. Lo analizamos al volver en el Noticia. En Noticia República Dominicana, el presidente de este país, Luis Abinader, ordenó el cierre terrestre, marítimo, aéreo de la frontera con la vecina Haití. Esto ocurre tras varios días de reuniones con la delegación haitiana, con quienes se intentaba llegar a un acuerdo ante el conflicto del río fronterizo Masacre. Vamos a verlo. Este jueves, el presidente Luis Abinader ordenó el cierre de todas las fronteras con Haití a partir de este viernes. Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Esto ocurre luego de 2 días de reuniones entre las delegaciones dominicanas y haitianas, quienes intentaban llegar a un acuerdo tras el conflicto generado por la construcción de un canal que busca desviar las aguas del río Masacre, mismo que actúa como frontera natural entre ambos países. Para Abinader, la construcción viola un acuerdo que implica la consulta entre las naciones sobre el uso de aguas compartidas. Previo al encuentro, la Cancillería Dominicana ya había anunciado el cierre del principal cruce fronterizo con el país vecino. Asimismo, la suspensión de visados a los haitianos.
Este proyecto viola claramente el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre la República Dominicana y la República de Haití. No cabe duda de que este proyecto unilateral es promovido por agentes haitianos con la intención de perjudicar a su propio gobierno y generar un conflicto con nuestro país. Por su parte, el gobierno de Haití aseguró que la construcción es dirigida por un grupo privado sin apoyo del Estado que busca comercializar el agua. También admitió que no tienen la capacidad para resolver conflictos internos debido al control de territorios de las organizaciones criminales. Sin embargo, el ex primer ministro del país, Claude Joseph, denunció en sus redes sociales que el Ejecutivo Dominicano está explotando políticamente el tema para ganar y consolidar los votos de los racistas y ultranacionalistas de su país. En medio de este conflicto, expertos afirman que las medidas se deben a la participación de Abinader en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo la próxima semana, la cual discutirá los planes de intervención al país vecino. Mientras tanto, los inmigrantes haitianos en tierras dominicanas sufren las consecuencias, pues durante años han denunciado racismo, rechazo y persecución. La maltratación que tienen aquí, los abusos que haciendo los guayas y la policía, por ejemplo, de la calle, le agarran un haitiano, tienen que pagar para soltarlo. Hay muchísimos problemas. Con el riesgo de ser expulsado y han expulsado a dominicanos de ascendencia haitiana en estos momentos, con toda la política de migración que mantiene este gobierno principalmente. Existen nacidos en Dominicana con ascendencia haitiana que están en un limbo migratorio. Ninguno de los dos países les confiere su nacionalidad. Allí parte del gran problema y en particular cómo transversaliza la vida del día a día en la frontera, tanto para dominicanos pero sobre todo para haitianos. De esto hablamos con Edwin Paraizón, él es director de la Fundación SIL, especialista en relaciones dominico-haitianas, migración haitiana a nivel global. Nos acompaña desde Santo Domingo, allí en República Dominicana. Edwin, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Edwin, ¿cómo comprender esta situación que se ha generado? Bueno, viene de tiempo atrás, pero ahora se suma este canal de riego. El gobierno de Haití, Ariel Henry, dice que no puede hacer nada porque es un canal de riego de un grupo de agricultores privados. Habría que mirar qué tipo de agricultores son. Mientras tanto, vemos la decisión que toma el gobierno de República Dominicana. ¿Usted cómo caracteriza esta situación? Muy lamentable que hayamos llegado a esta situación justamente. Es un tema que se viene trabajando hace 2 años, desde el 2021. Una delegación haitiana hizo el viaje hasta Santo Domingo, se hizo una jornada de trabajo, se firmó una declaración conjunta donde ambas partes reconocen que lo que se está haciendo en el canal no es un desvío, pero aparentemente luego las posiciones cambiaron y nos encontramos ahora con un nuevo episodio del mismo conflicto. Si bien pudo haber al principio algún tipo de participación de empresarios o comerciantes o políticos haitianos, por ahora se trata de comunidades del noreste, particularmente de Ferrier, de Trou-du-Nord, de la Plaine de Marie, Bajo, donde se está haciendo el canal, que entienden que frente a la sequía que hay en la zona necesitan agua para regar sus plantaciones y que Haití está en su primer intento de utilizar un recurso que es un recurso binacional, mientras que la República Dominicana ya tiene 11 tomas. De acuerdo al Tratado de 1929, el uso binacional debe ser equitativo, lo cual quiere decir 50-50%. Haití está por primera vez tratando de utilizar las aguas, pero ha habido la expresión de inquietudes técnicas también en cuanto al probable impacto medioambiental que esto podría significar, y las partes no han podido ponerse de acuerdo.
Sin embargo, frente a una situación parecida, lo que se puede hacer es un arbitraje internacional, es fortalecer la comunicación intergubernamental a través de la mesa hídrica, la mesa binacional hídrica que se creó de acuerdo a la declaración conjunta del 2021. Pues lamentamos que no hayamos agotado esos otros recursos y caer tan rápidamente en sanciones que van a afectar a los dos países, porque en la región fronteriza hay una interdependencia entre las comunidades haitianas y dominicanas. Claro, obviamente, Edwin. Haití como estado débil será el país más afectado por esa situación. Es el que se lleva la peor parte. Si esto lo que intenta es paliar las serias dificultades, la supervivencia de una comunidad del lado haitiano, ¿por qué crees que el gobierno de Ariel Henry dice que es un asunto privado y se lava las manos? Bueno, el asunto es que el gobierno haitiano está en una situación sumamente difícil en términos de liderazgo. Hay cuestionamientos sobre su legitimidad, pues no ha podido controlar situaciones que están en Puerto Príncipe con las gangas. Vayamos a ver en una situación que está casi en la frontera y que envuelve a distintas comunidades. Entiendo que hay una real limitación para el gobierno en, digamos, utilizar la fuerza para hacer desplazarse las personas, porque en el fondo hay que reconocer que una obra de esa naturaleza no puede ser construida por civiles. Tiene que ser construido bajo la coordinación, bajo la supervisión de una entidad estatal competente. Y estamos hablando o del Ministerio de Agricultura, o del Ministerio de Medio Ambiente, o del Ministerio de Obras Públicas. Ninguna de esas entidades del Estado está implicado, porque justamente el gobierno, la actual administración, ha dejado de lado este proyecto. No sabemos exactamente por qué razón, pero tan pronto los campesinos y agricultores de la zona hayan expresado que hay una necesidad de agua en la zona, entonces entendemos que el gobierno debió haber dado una respuesta o haber reaccionado frente a esta solicitud. Por supuesto, y ahora está entonces en manos de privados, pero cuando se refieren a privados, ¿quiénes son? ¿Son empresas haitianas, son empresas de República Dominicana, son empresas de Estados Unidos? ¿A qué se refieren? Porque como bien dices, los campesinos y los agricultores haitianos podrán poner la mano de obra, pero no entregar el dinero para una infraestructura de las características que significa un canal de riego. Sí, bueno, realmente es un pequeño canal que no envuelve una suma tan importante. De hecho, las comunidades haitianas de la diáspora están apoyando, están haciendo campaña de recolecta de fondos para poder aportar. Le decía que ahora los campesinos se han apropiado del proyecto. Ya no se tratan de esos empresarios que supuestamente estaban detrás del proyecto, sino se tratan de agricultores y campesinos de la zona que están dando el frente y que están cada día sumando más personas que apoyan. Obviamente, entre esas personas pueden haber políticos que tratan de tener una visibilidad política. Igual que en ese mismo tema, en la República Dominicana, estamos también en un periodo preelectoral y puede haber actores que tratan de, digamos, tomar ventaja política del manejo de esa situación. Edwin, ¿crees entonces, sí, te pregunto, ¿crees que la decisión que ha tomado el presidente Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, ha sido exagerada? Yo no diría exagerada porque
digamos que han estado hablando, han estado conversando las partes. Lo que digo es que pudiéramos haber agotado otros procesos antes de llegar a este nivel. Muchísimas gracias, Edwin. Por ahora, bueno, para despedirte brevemente, no hay una solución de corto plazo, salvo lo que dice República Dominicana, que es detener la obra del canal de riego. Desde la Fundación hemos propuesto dos acciones. Uno, que se use la diplomacia civil para que organizaciones comunitarias de Dajabón en República Dominicana se asocian a organizaciones comunitarias de Guanamet, la ciudad fronteriza haitiana, y formar una comisión para ir a hablar con los campesinos y agricultores. Esa es la primera acción. La segunda acción es que, y creo haberlo dicho al principio, que se aproveche el escenario de la Asamblea de las Naciones Unidas para que los dos más altos funcionarios, presidente y primer ministro de nuestros países, pueden verse cara a cara y tratar de buscar una salida a esta situación. El diálogo debe mantenerse. Muchísimas gracias, Edwin. A propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas que comienza ya dentro de unos días en Nueva York. Muchísimas gracias por tu análisis, por ayudarnos a comprender lo que esto significa, un problema más para el pueblo haitiano y la frontera que padece tantos otros. Muchas gracias. Buenas noches. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer. Hasta mañana. Sigan con nosotros.